Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Adabukusi Gamunar, compilador del Decálogo Universal, una obra maravillosa, una obra insuperada por mentes humanas. Pero ¿por qué es insuperado por mentes humanas? Porque es la doctrina de Dios. O como dice el profeta Isaías, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. El pensamiento de Dios es uno, el pensamiento del hombre es otro, el camino de Dios es uno y el camino del hombre es otro. Por tal motivo, queridos amigos, la doctrina viene a ser pues el conocimiento, viene a ser la luz, como dice en Proverbios 28:13, que el mandamiento viene a ser una antorcha, pero la enseñanza viene a ser la luz. La enseñanza, por eso el propósito de Dios es de que el hombre primero escuche la doctrina de Dios, lo aprenda, tema y lo ponga por obra. O sea, a medida que vamos obteniendo el conocimiento, que nuestro Señor Jesucristo lo llama tesoros en el cielo. Así como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y haz tesoros en el cielo. Vende todo lo que tienes, que tienen que vender sus pecados, confesar. Todo, dan a los pobres, ya se refiere el Hijo de Dios. Y por último dice, y haz tesoros en el cielo. Entonces el tesoro en el cielo es el conocimiento, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo bien claro, hacer tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces hablamos del tesoro, viene a ser el conocimiento que se va adquiriendo cada día, que Dios nos va instruyendo, preparando, y ese es el tesoro. Y ahora que nos vamos, antes de irnos, tenemos que compartir el tesoro, y la hora que nos vamos con el tesoro y todo. Bien, hablando amigos del conocimiento del tesoro, venimos nosotros desarrollando un tema muy hermoso y también al mismo tiempo reflexivo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y en otra versión dice, donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves de rapiña. Entonces, algo interesante, ese es un proverbio que nuestro Mesías habló en esos días, porque está en Mateo 24:28. Es un proverbio que habló nuestro Mesías, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, analizándolo poco a poco de acuerdo a lo que estamos viendo, para que se dé cumplimiento, porque sabemos muy bien que la historia del pueblo de Israel tiene que repetirse nuevamente. ¿En qué sentido? Sabemos a través de la historia concerniente después de la muerte del rey Salomón, el imperio se dividió en dos partes. En un reino del norte formaron 10 tribus, que se formó el reino de Israel con su capital Samaria, y luego en el sur, el reino de Judá, o sea, la tribu de Judá con Benjamín se unen y forman una tribu que viene a ser la tribu de Judá, con su capital Jerusalén. Pero la tribu del norte, las 10 tribus, no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque desde el momento que se separaron, antes de adorar a Dios, empezaron a adorar a Baal. Y así que su primer rey, con el fin de que el pueblo no vaya a Jerusalén y diga, bueno, si se van, me quedo sin gente, puso justamente en el límite, puso un becerro de oro, y para que no se vayan a los gentiles, puso otro becerro, entonces la gente estaba acorralada. Se iban, adoraban acá, se iban al otro lado, se adoraban a Baal, y así. Pero no duró mucho tiempo, no duró muchos años. Sus reyes, algunos se dedicaron hasta a presentar sus primogénitos en holocausto. Francamente, llegaron a tal extremo. Y por esta causa, Dios lo castigó duramente, lo mandó a los asirios y los conquistó y lo desaparecieron del mapa. Lo desaparecieron. Desapareció el reino de Israel. Las 10 tribus desaparecieron, dispersas por todo el mundo. El pueblo de Judá también duró un poco tiempo, en unos años más, y después se dedicaron a la idolatría, y Dios,
lo levantó a Babilonia, vimos, los conquistó y lo mandó por 70 años a Babilonia para que sirvieran a Babilonia. Después de los 70 regresaron un poco, ¿ya? Y después vienen los años, en el año 70, hablamos de la era cristiana, en el año 70, en Roma, le declaran la guerra a Roma, porque Roma era el que estaba gobernando en esos días, porque al inicio Judá pues era una nación independiente y se volvieron una nación dependiente. Ya dejaron de ser nación y se convierten en provincia y pertenecen a la provincia de Babilonia primero. A Babilonia lo conquistan los medos y los persas. Llegó a ser colonia de los medos y persas. A los medos y persas lo conquista Grecia y Israel o Judá seguía siendo colonia de Grecia, porque ya le pagaba los tributos. A Grecia lo conquista Roma, entonces Judá seguía pagando los tributos a Roma. Así como en el Perú, al inicio, tiempo del virreinato, un virrey estaba en el Perú y el rey en España. Así más o menos. Entonces le pagaban todos los tributos, en este caso a España, estaba el rey. Acá el virrey juntaba todos los impuestos, todo lo mandaban para España. Algo similar pasaba en Israel en esos días, hasta que viene el punto que en el año 70 se sublevan contra Roma y Roma lo desapareció prácticamente, casi definitivamente al pueblo de Israel. Los de Israel desaparecieron, o sea, los judíos desaparecieron, la tierra se convirtió en Palestina y para ese tiempo el pueblo de los romanos lo destruyeron al templo y solamente dejaron un muro. Los restos desaparecieron, lo tumbaron todo. Solamente quedó un muro nada más, que hoy en este tiempo los judíos van a orar una vez al año ahí en ese muro. Se llama el muro de las lamentaciones. Lo resto se convirtió en una mezquita donde acuden todos los musulmanes, acuden a este lugar para adorar a su Dios. Entonces vemos todo lo que ha acontecido. Ya es así que el pueblo de Israel, si es que ahora tiene una nación, desde que perdieron su independencia en el año 607 a.C., han pasado 2555 años para recuperar justamente parte de sus tierras, que viene a ser en el año 1948. Su reinado perdieron en el año 586 a.C., que debían recuperarlo en el año de 1969, cosa que no fue así. ¿Por qué? Porque el reino fue cambiado a los gentiles. Ese es otro punto, después estaremos hablando sobre los tiempos. Pero por ahora más o menos tengan ustedes una idea. Pero llega un tiempo, hablaba las profecías, que va a llegar un tiempo de que tiene que ser restaurado nuevamente. Pero para eso primero tiene que ser realizar lo que es la unificación. Se llama unificación, de acuerdo a Isaías 66, 18, 19, 20. Tenía que venir tiempo de la unificación. Y para que se unan, se junten, que están dispersos en todo el mundo, tiene que haber una señal, porque solo no se pueden juntar. Mejor vamos a pasar lectura con más tranquilidad para poder ampliar un poco más nuestro entendimiento. Ya, por eso dice en la Escritura, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces dice, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria. O sea, con esa finalidad, tiempo va a haber su tiempo de ser juntados, reunidos. Pero para que se reúnan, algo interesante, dice en el 19, y pondré entre ellos señal. O sea, tiene que haber una señal, así por así no se pueden juntar. Tiene que haber una señal. En Isaías 11:12 habla de un pendón que tiene que juntar lo desterrado de Judá y de Israel. Lo tiene que juntar, un pendón, una bandera, una señal. Eso tenemos para esclarecer quién es esa señal, cómo es. Pero tiene que haber una señal. Una vez que se levanta esa señal, sí, luego dice, silbarán y vendrán sus hermanos apresuradamente, porque el tiempo ha llegado.
de juntarse. Pero para eso dice, pondré señal entre ellos. Luego, esta señal tiene que instruir, tiene que preparar a todos aquellos que, a todos, para que le ayuden en esta labor, en este trabajo. O sea, tiene que poner, esta señal lo tiene que preparar para luego, dice, enviar a los escapados de ellos a las gentes. A los escapados significa pues los predicadores que empiezan a difundir por diferentes lugares. Llámese así, dice a Pul, Lud, que disparan arco, a Tubal, Javán y a las islas apartadas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las gentes. Entonces, mirán pues los escapados, los predicadores, luego dice en el 20, y traerán a vuestros hermanos entre todas las naciones. Porque el plan de Dios es juntarlo de los 4 cabos de la tierra. En Isaías dice de uno en uno. Entonces traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones, por presente a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Entonces los vienen, digamos, y de todo este grupo que vienen, hagamos una imaginación, que vienen 100 personas, hombres y mujeres, ¿no? Los traen los predicadores, empiezan a traerlo, y luego dice Dios, de ellos tomaré para sacerdotes y levitas. Algo interesante. De ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Pero la pregunta es, ¿y para qué tenía que poner sacerdotes y levitas? ¿Para qué? Y entonces, ya en el 23 nos esclarece. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, para que lo adoren. ¿Y cómo se adora? Sabemos muy bien que son con sacrificios y holocaustos. ¿Dónde está la respuesta? En Génesis 22, cuando Abraham quiere sacrificar a su hijo en holocausto. Entonces, vemos acá 2 puntos fundamentales, acá, de que traen a sus hermanos, o sea, van, como dicen, bien los escapados, que si empiezan los predicadores por acá, por allá, empiezan a pregonar, luego empiezan a traer a sus hermanos, en literas, en mulos, o traen como ofrendas para Dios, y de este grupo tomarán, dice, para sacerdotes y levitas, ¿para qué? Para que adoren a Dios los sábados, nuevas lunas. Ese es el punto que estamos viendo, que para eso tiene que haberse una señal, porque y también, como dice, enviar a sus escapados, porque solo es difícil hacer el trabajo. Solo es difícil. No se puede hacer un trabajo solo. Si revisamos un poco la historia para este tipo de trabajo, encontramos de que tiene que ser ayudar, pero antes la señal que está mencionando lo tiene que instruir primero a sus primeros discípulos, los tiene que instruir, lo tiene que preparar y que le ayuden en esa labor. Pero antes tenemos que ver que tienen que ser instruidos, preparados. ¿Qué cosa tiene que instruirles? ¿Qué cosa tiene que enseñar? Y para que le ayuden en esta labor. Si vemos un poquito atrás, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, luego vamos a ver que le envía predicadores, de 2 en 2, empiezan a pregonar, Él los envía para que le ayuden en esa labor. Pero, ¿qué cosa tenía que enseñar? No simplemente, ¿saben qué, hermanos? Ya llegó Cristo y no sé cuánto. No, tiene que enseñar, tiene que demostrar qué cosa tiene que hablar. Por eso, ¿qué cosa tenía que enseñar? Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 7, en el capítulo 7 encontramos 14 a 18, cuando Él se presentó en una fiesta solemne, y empezó a hablar, a predicar, y la gente se maravillaba por sus enseñanzas, y todos decían, ¿dónde habrá estudiado? Entonces Él dijo, entendiendo el pensamiento de ellos, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si hablamos doctrina, traducido al hebreo significa Torah, que es decir, doctrina de Dios. En griego significa nomos, ley.
Entonces empezó a hablar los mandamientos de Dios, porque ahí está todo encajado en nuestra vida. Eso empezó a enseñar. Eso empezó a enseñar. Y como él estaba mencionando que el Mesías para enseñar, porque él primero tenía que ser instruido, primero él preparado, edificado, y el Espíritu es el que lo empieza a instruir, y el Espíritu es el que empieza a hablar por la boca de él, porque si no fuera por la boca de él, no, porque el que instruye es el Espíritu de Dios. Ya nos profundizamos un poquito más. El que instruye y abre la mente para comprender es el Espíritu de Dios. Porque de lo contrario, no se puede. Por eso nuestro maestro habla cuando conversa con los hermanos de Palestina, y él les habla, de acuerdo a Ezequiel 24, 26 y 27, él les dice bien claro, tocando el versículo, dice, no estarás más mudo y hablarás. Pero cuando venga, dice, cuando venga el escapado. Ya cuando viene el escapado ya no estará más mudo. ¿Y cuál es el escapado? El Espíritu Santo. Pues cuando venga el Espíritu Santo ya no estará más mudo, hablará por la boca del Hijo del Hombre. Por la boca del Hijo del Hombre ya no estará más mudo. Por eso dice que el Espíritu solo no puede hacer nada, no puede hacer nada. Tiene que tomar un instrumento. Tiene que tomar un instrumento, tiene que tomar un cuerpo, un ser humano, y a través de este ser humano empieza a exponer, empieza a hablar de acuerdo al libro sagrado. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso, de esa profecía, ya hablaba también nuestro Mesías, como es San Juan 14, 26, más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Consolador, el Consolador es un cuerpo, una materia. El Espíritu Santo es un cuerpo invisible. Entonces los dos, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea que el Espíritu Santo tiene que hablar por boca del Consolador. Por boca del Consolador, así como dice en Ezequiel 24, 26 y 27, traerá las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, esas buenas noticias? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva. ¿Y qué viene a ser las buenas nuevas? Viene a ser las 10 palabras. Entonces tenía que traer y enseñar esta doctrina, pero el Espíritu es el que obra a través del cuerpo, a través de una persona, a través de un ser humano, empieza a hablar. Entonces el ser humano habla, pero hay alguien que le impulsa a hablar. Tenemos el ejemplo de nuestro Mesías para darnos a entender un poquito, porque dirán mucho, pero ¿cómo es esto? No entiendo. Mejor voy a pasar lectura de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo envía pues a sus predicadores, primero a los discípulos primero. Discípulos significa son alumnos, pero vamos a ver, dice así en Mateo capítulo 10, versículo 1, luego 19 y 20, para entenderlo. Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y le dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Si hablamos del poder que le dio, que si el espíritu, lo que estaba el poder en él o el espíritu que estaba en él, también los otros empezaron a recibir, porque el que expulsa es el Espíritu de Dios, es el que expulsa. Como dijo, yo no expulso con el espíritu de Belcebú, sino con el poder de Dios. En otra versión dice, con el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que expulsa a los demonios, cura enfermedades, dolencias, etc. Pero acá viene un punto fundamental, dice el 19 y 20. Cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir. Se les inspirará lo que tienen que decir. Pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu del Padre, de su Padre, que Él es el que hablará por ustedes. Está bien claro. Ustedes no van a hablar, dice, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará
hablará por ustedes. Sé que habla por la boca de nosotros. Ahora sí se comprende. Por eso dice, cuando venga el Espíritu de verdad, pues el Consolador y el Espíritu, como dice San Juan, estamos leyendo San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, se ponen los dos, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu os enseñará todas las cosas. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. Listo, el Espíritu hará recordar todo. Y por boca de un personaje, por boca del instrumento que Dios escogió. Eso es así. Ahora, por eso vemos en otra parte, en San Juan 14, San Juan 14:10, ¿no crees que yo en el Padre y el Padre en mí, así como dijo Tomás? ¿Tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, el Padre que está en mí, Él hace las obras. Está bien claro, el que hace las obras no era la persona, sino el Padre que estaba en Él, o el Espíritu que estaba en Él hacía las obras. Eso es, Él hacía las obras, el Espíritu que estaba en Él. Así como ahora, nos pasa ahora. El Espíritu es el que obra a través de nosotros, de acuerdo a los ministerios que hemos recibido. Unos tienen don de sanidad, otros de profecías, otros de doctrina, etc. Pero el mismo Espíritu es, dice el apóstol Pablo. Entonces, hasta ahí, como ya hemos podido entender un poquito más, vemos ahora, a través de la historia, siempre vamos a ver que hacer un trabajo solo no se puede. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era más difícil porque no había electricidad. No había. Si es que su voz llegaba, dice, máximo 30 metros. La voz hasta ahí llega nítido, después ya se distorsionada. Pero en ese tiempo nuestro Mesías, para que le puedan ayudar en esa labor, para que Dios lo envió, porque primero tenía que adoctrinar, empezar a enseñar, aparte de sus contradictores, pero tenía que enseñar. Entonces, cuando él enseñaba, primero envió, como acabamos de pasar lectura, envió a sus discípulos, que vienen a ser los 12, los enviaba a pregonar, por acá, por allá. E iba creciendo más los oyentes, los adeptos, venían sumándose. Ya no eran pues 12, empezaron más adeptos. En otra oportunidad ya mandó a 72, que los envió de dos en dos, diferentes aldeas, iban a pregonar la doctrina y también el que tenía que venir. Entonces ambas cosas venía anunciando por todo sitio. Mejor vamos a pasar lectura. Primero vamos a ver en Lucas 10, 1 al 12. Vamos a ver Lucas 1, 10 al 12. Lucas 1, 10 al 12. Lucas 10 dice lo siguiente, vamos a leer. Voy a leer en versión Valera 1602. Después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda la ciudad, y lugar donde él había de venir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor que de la mies que envíe obreros a su mies. Andad aquí, que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid paz sea a vosotros. Ese es el saludo que debemos hacer. Paz sea a vosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:33,
el Dios de paz sea con vosotros. En sí debía ser así. Nos encontramos con un hermano, el Dios de paz sea contigo, hermano. ¿No? Hay varios hermanos, el Dios de paz sea con vosotros. Acá entras a una casa, el Dios de paz sea con vosotros. Como dice nuestro Mesías, paz sea a vosotros, porque el que da paz es Dios. Y si hubiera aquí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entraréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Y sanad los enfermos que en ella hubiese, y decirles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esa es la expresión que tenían que hacer. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del Espíritu de Dios. Como es en Mateo, dice, yo no expulso con el espíritu de Beelzebú, sino con el espíritu, con el poder de Dios. En esto comprenderán que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino de Dios es el Espíritu de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entraréis, no os recibieren, saliendo por las calles, decid, aún el polvo que se nos ha pegado en vuestra ciudad, de vuestros pies, sacudidlos en vosotros, esto empero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Yo digo que los que Sodoma tendrán más remisión de aquel día que aquella ciudad. Entonces vemos cómo primero fue 12 discípulos, iban creciendo para que le ayuden en la labor. ¿Para qué? En este caso, pregonar la doctrina, hacerles conocer, porque si no, imagínense, pues la gente, como decir, enviaban pues que vayan a hacer propaganda, como decir en otras palabras, vayan a un sitio, otro sitio, iban los discípulos, primero 12, después 72, dice en otra versión, se iban de dos en dos, iban pregonando por todo lugar. Y ya es así que ya empezaban a buscar al Mesías, empezaban a reunirse, que en una oportunidad, dice la Escritura, alimentó a 4,000, otra oportunidad 5,000. Imagínense, pero eso venían pues anunciando, trabajando mutuamente en diferentes formas, los discípulos. Otro ejemplo tenemos para darnos una idea de que todo se trabaja en equipo. ¿Pero por qué me refiero a esto? Nuestro maestro Mensería decía, soy un hombre solo. O sea, no habían brazos para que le ayuden en la labor. Claro que sí, para molestar, sí, había un montón. Porque él muchas veces ingresaba a su biblioteca, se dedicaba a estudiar, apenas estaba abriendo el libro sagrado, ya lo están buscando, lo buscan y nunca lo dejaban estudiar. Por eso que muchas cosas él decía, soy un hombre solo. Tuviera más brazos, tenía otros que me puedan ayudar, pero no había, simplemente éramos oidores nada más. Vemos en el caso de Moisés, por ejemplo, fueron casi 3 millones de habitantes y solo no se daba abasto. Salía desde tempranas horas, venía a consultarles sobre algunos problemas judiciales, algunos problemas entre la misma población, habían riñas, había un poco de peleas. Entonces tenían que ir a quejarse, iban a quejarse a Moisés, y Moisés se tenía que sentar, escuchar y hacer juicio. Venía otro y así. El hombre no tenía tiempo para nada. No tenía tiempo para nada. Y en esa oportunidad su suegro fue a verlo. Estamos hablando de Yetro. Se fue a verlo, llevándolo pues a su esposa, llevándolo a sus 2 hijos, contentos el primer día, pero luego empezó al ver el trabajo arduo que estaba realizando. Ahí le dije, no es posible que tú estés en ese plan. Ahí cuando le recomienda qué es lo que tiene que hacer, como es en Éxodo 19, para ver que todo es en equipo.
no es simplemente uno o dos, todo es un equipo. Vamos a ver, Éxodo 19, 5 al 7. Vamos a ver, ¿qué cosa dice acá? Dice lo siguiente. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, le dice a su suegro, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vamos a ver, Éxodo 19, 5, ya, muy bien. No se llamó... Bueno, o sea, vamos a ver. Éxodo 19. Es 18. Entonces dice, Yetro sacerdote Madián, suegro de Moisés, se enteró de que del modo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo los había sacado de Egipto. Yetro, el suegro de Moisés, había acogido a Séfora, esposa de Moisés, y a sus dos hijos después que Moisés se los había remitido. Uno de estos hijos se llamaba Gerson y otro haber dicho Moisés, su padre, he estado peregrino en tierras extrañas. Y el otro Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre fue mi protector y me libró de la espada del faraón. Vino pues Yetro con Séfora, esposa de Moisés, y los dos hijos de ambos, al desierto donde estaba acampando el pueblo junto al monte de Dios. Mandó decir a Moisés, yo, Yetro, suegro tuyo, vengo a ti con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro y le hizo una profunda reverencia y lo besó. Se saludaron ambos, entraron en la tienda. Moisés le contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho a Faraón y a los egipcios en favor de Israel, y todas las dificultades que encontraron en el viaje como Yahvé lo había librado. Yetro se alegró mucho al oír todos los beneficios que Yahvé había hecho a Israel cuando lo sacó del poder de los egipcios, y dijo, bendito sea Yahvé que los ha librado a ustedes y a sus opresores. Bendito sea Yahvé que ha librado a su pueblo esclavo en Egipto. El mal que hicieron se volvió contra ellos, y en esto reconozco que Yahvé es el Dios más grande. Después Yetro ofreció a Dios la víctima totalmente quemada junto con otros sacrificios. Vinieron entonces Aarón y a todos los jefes de Israel para compartir el pan con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para ser de juez. Vinieron a consultarlo todo el día. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y obligas al pueblo a estar delante de ti todo el día? Moisés le contestó, es el pueblo que viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otros y les doy a conocer las instrucciones de Dios y sus normas. Entonces su suegro le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo, porque es una carga demasiado pesada para ti. No podrás hacerlo tú solo. Escúchame. Te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú vas a ser el representante del pueblo delante de Dios y le vas a llevar los asuntos. Enséñale las normas y las instrucciones de Dios. O sea, primero viene la instrucción. Enseña las normas y las instrucciones de Dios. Darles a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos, que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás
al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 50 o de 10. Ellos atenderán tu pueblo a todas las horas. Se presentarán a ti los asuntos más graves, pero los asuntos de menos importancia decidirán ellos mismos. Así que se aliviará tu carga y ellos te ayudarán a llevarla. Si haces así, Dios te hará saber sus deseos, tú alcanzarás a cumplir tu tarea y toda la gente llegará fielmente a su tierra. Moisés escuchó a su suegro, hizo todo lo que le había dicho, eligió hombres capaces dentro del pueblo y los puso frente al mismo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos atendían al pueblo a toda hora para arreglar los problemas de menos importancia y llevaban a Moisés los asuntos más delicados. Luego Moisés despidió a su suegro y lo encaminó hacia su tierra. Entonces vemos acá, solo es difícil hacer un trabajo. Ahora, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, vemos en el caso de Moisés. En este tiempo es algo similar, se repite la historia. ¿Pero por qué se repite la historia? Se repite la historia porque si bien es cierto, Dios le ordena, enseña esta doctrina que es purificado para tus últimos días, enseña y junta. Para juntarlos, solo no lo puede hacer. Solo no puede hacer. Tiene que buscar que instruir primero a sus alumnos, aquellos que se van allegando, y una vez que lo va preparando y también lo va motivando, que le ayuden a llevar esa carga. Por eso dice acá, habló una luna nueva, 29 de junio de 1999, en el lugar de Cieneguilla. Luna nueva, 29 de junio de 1999. Entonces, vamos a ver lo que dice una parte. Dice acá, me he plantado por juntar gente. Primero dice, estas cosas les he hablado a ustedes, no van a revelar que nadie, porque se pone en contra de ustedes. Ustedes les hablo porque ya entienden, a ustedes les hablo porque entienden. O sea, también un tema que era bien profundo y diría, pues no lo van a entender ustedes. Pero otros sí. Pero después que da la recomendación, le dice, me he plantado por juntar gente. O sea, su plan de Dios es anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Esa es la disposición. Anda y junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Pero enséñales para que lo junte, porque si no les enseñas, ¿qué? Tienen que enseñarles. Como dice San Juan 10:16, oirán mi voz. Y oirán mi voz y vendrán apresuradamente, porque habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pero ¿cuándo van a venir? Cuando escuchen la voz de Dios. Pero si no anuncia la voz de Dios, no van a venir. O sea, el secreto es anunciar la doctrina y los que son para con Dios vendrán. Ese es el plan. Por eso él dice, me he plantado por juntar gente. Como no había ni quien me ayude, ese es el punto, no había ni quien me ayude. Entonces, por eso dice, soy un hombre solo. Por eso, revisando, cuando una vez, cuando le entrevista a María la Barbie en la televisión, primero le pregunta, dice, ¿cuántos israelitas son ustedes? Y el maestro le dice, somos 200. Entonces María Barbie le dice, ¿cómo? 200, ustedes son miles en la selva peruana, provincias, etc. Pero son miles ustedes. El maestro le vuelve a repetir, somos 200. ¿Cómo 200? Da mucho que pensar, 200. Es como decir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la primera vez dice que alimentó 4,000, la segunda vez alimentó 5,000.
Y después de su partida, en la fiesta de Pentecostés, ¿cuánto lo esperaron? 120. ¿Y lo resto? ¿Dónde está lo resto? Y acá dice, son 200. En una ocasión, en tiempo de las ferias que existían en el pueblo, traían arroz de la selva para repartir acá en las ferias, inclusive en Colombia cuando hubo problemas, enviaron también 200 toneladas de arroz allá a Colombia. Salieron los diarios, eso. Bueno, pero vamos acá, lo que estamos mencionando. Recuerdo una vez, fue un fin de mes, fui al comedor para pedir un platito de sopa. Y el arroz, había unos costales que estaban llenos de arroz, costales llenos de arroz pilado ya. Pero muchos granos estaban en el piso. Como era pues el piso era pulido, pero estaba en el piso, arrojado, muchos arroces. Y muchos pisábamos el arroz. Pisando, salíamos a ir a comprar, ahí donde tenía que comprarse. Y yo no sé de dónde le apareció, y dijo, ustedes, dijo bien claro, ¿con qué sacrificio se trae el arroz de la selva y ustedes lo pisan como si nada? ¿Quién de ustedes siquiera se agachó para juntar un poco de arroz y poner a los costales? Nadie. Entonces yo que estaba con mi platito de sopa, sentí un poco de vergüenza porque la grita fue para todos. Yo soy uno de ellos que pisé también el arroz. Y de fondo, no sé qué, no recuerdo bien, el hermano que le hizo una pregunta. Y él metió su mano dentro del costal donde estaba lleno de arroz, cogió el arroz y levantó el arroz en su mano, dijo, cayendo el arroz, este es mi pueblo. ¿Y lo resto? ¿Qué pasó con lo resto? O sea que en resumen, acá que encontramos, no todo lo que brilla es oro. Había, sí, como dice el dicho, es como panca en choclo, pero choclo casi no había. Más es panca que choclo. Bulto nada más. ¿Por qué? Porque no había quien le apoye, no había, como hace poco acabo de escuchar una grabación, ¿qué le vamos a ayudar pues si el corazón está más negro que mandaba a hacer? Porque para recibir la instrucción de Dios, el hombre tiene que limpiar primero el corazón. Pero si no limpia el corazón, no entra nada. Pues. Es difícil, porque el Espíritu es el que instruye. Porque dice, vamos a ver en Sabiduría, una pequeña aclaración, en Sabiduría, capítulo 1 al 4, vamos a leer. O hasta el 5, vamos a leer. Amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra, conozcan al Señor según la verdad, búsquelo con sencillez de corazón. Porque Él se deja hallar por los que no le ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en Él. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. La sabiduría no entra en un alma perversa, no habitará en un cuerpo instrumento del pecado. El Santo Espíritu que nos educa, el Santo Espíritu que nos educa, Él es el que educa, huye la doblez. O sea que estamos con un corazón doble, así como dijo Dios, así como dijo Elías al pueblo, dejen ustedes de claudicar entre dos pensamientos, bien sirven a Baal o decir bien sirven a Jehová. ¿Por qué tiene que estar entre dos pensamientos? O como dijo nuestro Señor Jesucristo, no se puede servir a dos señores. Bien sirven al Dios Mamón, que es al dinero, o sirven a Dios. Por eso que no puede, en un doblez de corazón, que estamos con doble pensamiento, el Espíritu no educa a la persona. Eso tenemos que abrir nuestra mente y ser conscientes. Por eso dice acá, el Santo Espíritu que nos educa, el que instruye, como he visto en San Juan, que nos hará recordar todas las cosas,
y las cosas que han de venir, el Espíritu es el que instruye, pero si hay un doblez de corazón, amigos, no vamos a recibir la instrucción divina, no. Por eso vuelvo a repetir, el Santo Espíritu que nos educa, Él es el que nos educa, huye, se escapa de la doblez de corazón, se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. ¿Qué tal se escapa? Listo, nos quedamos sin nada. Y empiezan a reinar los espíritus negativos, los pensamientos negativos. Viene la confusión del hombre. Cuando viene la confusión, como antiguamente recuerdo mis hermanos, algunas hermanas se turbaban, que sí se alocaban, se turbaban. ¿Por qué? Porque había un doblez, y más era lo malo, se turbaban. Se turbaban. Por eso dice, la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no se dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios conoce sus impulsos, vigila sus pensamientos y escucha sus palabras. Por eso, queridos amigos, vemos acá, porque decía, soy un hombre solo, como acabo de repetir, acabo de escuchar un audio, donde él dice bien claro, mientras no limpiemos el corazón, el Espíritu no obra. Por eso que estaba solo él, no había, todos andamos como robots. No había esa limpieza del corazón y tampoco sabíamos cómo hacerlo. Vivíamos como adormecidos. Entonces, ¿qué? Pues paraba solo, más era por eso israelita, puro problema, nada más. Entonces no había eso. Por eso dice, me he plantado por juntar gente. Me he plantado. Como no había quien me ayude, no había una ayuda. Por eso dije, para que le ayuden tenemos que haber limpiado el corazón. Entonces el Espíritu mismo empieza a obrar, empieza a instruirnos, edificarnos. ¿Y cómo los instruye? Por sueños, por visiones. Así instruye. Porque está escrito. Porque así no es como uno piensa. Vamos a ver vamos a ver un versículo, pero vamos a ver cómo Dios instruye. Vamos a ver, dice en Job 33, 14, 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, en sueños, en visiones, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón su soberbia. Entonces vemos que Dios así habla por sueños, por visiones. Recuerdo mis primeros pininos en este pueblo, cuando Dios me llama, cuando llega el año 1979, conocí unos hermanos en la iglesia que eran analfabetos. Varios eran analfabetos en ese tiempo. Pero me sorprendí tanto a una hermana, que en paz descanse, que la hermana escribía correctamente. Cuando el Espíritu tomaba como instrumento, escribía correctamente. Correctamente escribía y hacía unos mapas, problemas que estaba aconteciendo, va a acontecer en tal sitio, tal sitio. Yo alguna vez le pregunto, le digo, hermana, ¿qué dice acá? No sé, hermano, no sé leer. ¿Cómo que no sé leer lo que está escribiendo? No sé, a mí me guía algo que lo tengo que hacer, lo estoy haciendo. Entonces vemos el que guiaba justamente el Espíritu de Dios. Guiaba el Espíritu de Dios cómo se tiene que hacer, sino como hubieran escrito, pues Pedro, Juan eran analfabetos. Entonces, ¿cómo van a escribir? Como me pude apreciar para darme cuenta de lo que había pasado antiguamente. Y después muchas veces también, hasta a mí me ha ocurrido, que una luz empieza a guiar en la Biblia. Una vez un hermano que todavía está en pie, cuando él me predica, porque yo siempre me gustaba contradecir, un hermano le hacía una pregunta, me le abría la Biblia y acá me dice, hermano, acá está tu respuesta.
Y ahí estaba mi respuesta, según el versículo bíblico. Ya después le pregunté al hermano, ¿y cómo sabías esto? ¿Cómo sabías? No, es que a mí una luz me empieza a guiar. Y a mí también empezaba a guiar una luz. A veces uno estaba con una duda, abría la Biblia, empezaba a buscar y una luz, pum, se plantaba y corría, y ahí se plantaba la luz, ahí era. Entonces mire cómo instruye cuando empiezas a limpiar el corazón. Cuando ya no limpias el corazón, amigo, ya no se manifiesta nada. Lo entiendes a tu manera, y ahí piensas como hombre, como carne, pero pues según el Espíritu no, porque el Espíritu es diferente. Entonces, mientras no limpiemos el corazón, amigos, es difícil. Por eso decía, soy un hombre solo. No había quien, no limpiábamos el corazón, no reconocíamos nuestros errores, cometíamos errores y no reconocíamos. Peor, es como una luna, como digamos una mampara. Llega el polvo, llega el serenos, empieza todo manchado, así poco a poco, nunca se limpia, igual, así parecido. Entonces, ¿qué se va a ver? Ya no hay transparencia, no hay nada. Por eso dice acá, como no había ni quien me ayude, no había ayuda, no había limpieza de corazón, no se manifestaba nadie, vivíamos como adormecidos. Legalmente el pueblo no ha cumplido con la obligación como buen cristiano. Por eso vamos a decirle bien claro, razón me sometí a hacer todo a fin de cumplir, por buscar gente yo solo, porque no había ayuda. Incluso en otra grabación dice lo siguiente, usted solamente para pelear nada más, ¿cómo es eso? No, para eso no es para estar peleando, no. Por eso dice acá, por razón que me sometí a hacerlo, dice acá, mi obligación como cristiano, ¿no? Dice, legalmente el pueblo no ha cumplido con la obligación como buen cristiano. Por eso vamos a decir bien claro, razón que yo me sometí a hacer todo a fin de cumplir, por buscar gente, yo solo. Hasta hoy no hay quien me ayude. No hay quien me ayude. Por eso he dejado la obra, he dejado de profetizar. Esa es mi culpabilidad. Eso está hablando una nueva luna, 29 de junio de 1999. Por eso dejaré que Dios se disponga de mí y que mis caminos están en las manos de Dios. Y de ahora en adelante, como de adelante se arregla conmigo. Por eso recomiendo que de ahora en adelante sean fieles. Miren la recomendación que nos hace. De ahora en adelante sean fieles, no sean flojos, ni tampoco piensen abandonar. Es algo similar de los talentos, para ponerlo a entender un poquito. Hablamos de los talentos que dice nuestro Señor Jesucristo, de un hombre, un rey, que a uno le entregó a sus siervos, les entregó, a uno le dio 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos, a otro le entregó 1. Y después de un tiempo vino a pedir cuentas. Y el que tuvo 5 talentos dijo, Señor, lo he trabajado tus talentos, acá tengo 10. El que tuvo 2, igual. Y el que tuvo 1 dijo, Señor, yo tuve miedo de ti, lo enterré donde no siembra ni tampoco cosechas. ¿Y cuál fue, digamos, la respuesta del rey? Siervo inútil. ¿Por qué pues no lo he mandado siquiera al banco para que gane intereses? Si tú sabías que yo no cosecho donde no siembro ni tampoco donde no siembro. ¿Por qué? Y le quitó y le entregó al más responsable, que había hecho 10. Por eso, amigos, Dios a cada uno nos ha dado un ministerio que cumplir. Y dejemos la flojera, pues, y cumplamos en nuestro deber. ¿Para qué? Si tú has descubierto, porque acá hay un problema también, muchos acá Dios nos ha llamado, porque el que nos elige es Dios, para hacer fruto, nos elige, nos compró por un precio de sangre, nos dio un mantenimiento con agua limpia, nos lavó de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, nos vistió con ropa de gala, muy bien, pero el problema estando dentro ya. ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Para qué Dios me llamaste? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que desarrollar? ¿Para qué? Cosa que hasta el día de hoy muchos no saben ni para qué están. ¿Por qué están?
¿Por qué? Porque nunca le consultaron, nunca le pidieron a Dios con lloro, llanto: Señor, ¿y para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En tu viña, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso nos falta comprender. Por eso dice acá nuestro maestro: les recomiendo que de ahora en adelante sean fieles. ¿No está entendiendo que hay que ser fieles? No podemos ser, sacarle la vuelta, traicionarlo, no, ser fieles. Así como una pareja, te casas hasta el final. Ser fiel, no traicionarlo con otro o con otra. Ser fiel. Luego dice: no sean flojos. No sean flojos. No esperemos todavía, como dice el proverbio. El flojo dice, cuando caen las goteras. Entonces, tenemos que cambiar. Dice: ni tampoco piensen abandonar. Menos, pues ya estamos en el camino, estamos adentro. Ya para salir, ya no, pues tampoco, no cabe. ¿Con qué sufrimiento estamos ahí? Luego para abandonar el camino, no. Seguir. A lo contrario, juntar gente. A lo contrario, juntar gente. Porque juntando gente a los que van a ganar la vida. Porque la Escritura claramente dice: están obligados a juntar gente. Como dice Joel 1:14. Hay que pregonar ayuno, llamar a la congregación, llamar a los ancianos, todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamar a Jehová. Tocar trompeta en Sion, pregonar ayuno, llamar a la congregación, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los viejos, salga de su cama el novio y de su tálamo la novia. Será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, en los que quedaren, en los cuales Jehová habrá llamado, de manera que el pueblo debe tomar conciencia, tiene que ser obedientes y cumplir lo que dice la Escritura: juntar gente. Juntando gente se salvarán. Si no juntamos gente, no nos salvaremos. O sea que hay una labor muy grande que tenemos que realizar, porque el tiempo ha llegado donde hablamos, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y acá, queridos amigos, nuestro trabajo, nuestra labor es ayudar, porque tiene que juntarse de los 4 cabos de la tierra. Tienen que ser reunidos de los 4 cabos de la tierra, especialmente los que están escritos en el libro de la vida. Y para que sean reunidos de los 4 cabos de la tierra, dice nuestro maestro en otro audio, en una nación hay 8 millones, 9 millones, otra nación 1 millón. Y lo que son, si en una nación hay 30 millones, 32 millones, tenemos que avisar a todos los 30 millones para que se reúnan los que están escritos. Y si hablamos de 1 millón, hablamos de 2 millones, 5 millones, todos tienen que conocer. Para que se cumpla la Escritura, todos me conocerán. Por eso, queridos amigos, hay mucho pan que rebanar, hay mucho que hacer, y no hay que desmayar, como dice nuestro maestro. De hoy en adelante sean fieles, no sean flojos, y tampoco piensen abandonar. A lo contrario, juntar gente, porque juntando gente es lo que van a ganar la vida. Porque la Escritura claramente dice: están obligados a juntar gente. En otra dice: no solamente a mí me habla juntar gente, sino también a todos los convertidos. Bien, amigos, para mayor información síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.